Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los capacitores, donde vamos a ver los capacitores en circuitos de corriente continua. Y esto nos va a llevar dos vídeos, pero en este vídeo vamos a ver cómo se carga y se descarga un capacitor. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues muy importante cuando veamos el curso de los semiconductores, cuando veamos, por ejemplo, los transistores. Tenemos que tener claro lo siguiente, que ya sabemos que podemos tener un voltaje continuo constante, pero también podemos tener un voltaje continuo que vaya cambiando con el tiempo. Por mucho que vaya cambiando con el tiempo, eso significa que aquí no tenemos un voltaje alterno. Para que sea alterno, ya sabemos que tiene que alternar entre valores positivos y negativos. Aquí va cambiando, pero como solo tenemos valores positivos, no va alternando con los valores negativos. Eso significa que aquí tenemos un voltaje continuo. Ahora, en estos dos ejemplos tenemos un voltaje continuo, pero aquí tenemos un voltaje constante que no va cambiando con el tiempo, pero aquí sí que va cambiando con el tiempo. Bueno, pues deciros que un capacitor bloquea aquel voltaje continuo que sea constante y deja pasar el voltaje continuo que no sea constante. Y eso lo tenéis que tener muy claro, porque cuando veamos los transistores ya vamos a ver que empleamos el capacitor para bloquear esa corriente continua constante y dejar pasar la corriente continua que sea cambiante. Ahora, ¿por qué bloquea realmente la corriente continua constante y no la que no es continua? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Aquí en la parte de la izquierda podéis ver un circuito muy básico donde tenemos una fuente de alimentación, un interruptor abierto y aquí tenemos un capacitor. Esto hace referencia a los electrones, a las cargas de las placas del capacitor. Ahora bien, ya sabemos que cuando cerremos el interruptor, aquí tiene que circular corriente, por mucho que no tengamos aquí una resistencia, que ya sabemos que necesitamos el conductor, la resistencia y una fuente de alimentación para que circule corriente, ya sabemos que el propio conductor tiene una resistencia, aunque sea muy pequeña, pero tiene una resistencia. Bueno, pues antes de cerrar el interruptor, vemos lo siguiente, que el capacitor tiene las mismas cargas o número de electrones en la placa A que tiene en la placa B. Como las cargas o electrones son iguales, es decir, el número de electrones o de cargas son iguales en ambas placas, aquí no tenemos ninguna diferencia de potencial, o lo que es lo mismo que el voltaje es igual a cero. Una vez que cerramos el interruptor, ya sabemos que aquí circula corriente. Recordar que en este curso estamos haciendo que la dirección de la corriente salga de la terminal positiva y entre por la terminal negativa, pero podríamos hacer que salga de la terminal negativa y entre por la terminal positiva. Esto no afecta para nada al comportamiento del circuito electrónico. Ahora bien, cuando se trata de ver qué es lo que ocurre con las cargas, bueno, pues tenemos que seguir el flujo de electrones, que realmente es la dirección que está tomando la corriente en el circuito electrónico. Bueno, pues una vez que cerramos este interruptor, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues como aquí tenemos la terminal positiva de la fuente de alimentación, ya sabemos que esta terminal atrae a los electrones. Bueno, pues los electrones salen de la placa A del capacitor, empiezan a viajar por el conductor y llegan a la terminal positiva. La terminal negativa ya sabemos que repele esas cargas hasta llegar a la placa B del capacitor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues ya vemos que aquí está perdiendo electrones y aquí está ganando electrones. Eso quiere decir que ahora el número de electrones en ambas placas ya no es el mismo. Aquí tenemos una deficiencia de electrones y aquí tenemos una ganancia de electrones. Eso quiere decir que la placa A es positiva con respecto a la placa B, o lo que es lo mismo, la placa B es negativa con respecto a la placa A del capacitor. ¿Qué significa eso? Bueno, pues como ahora sí que tenemos esta diferencia de número de cargas de electrones, ahora tenemos aquí una diferencia de potencial, o lo que es lo mismo que el voltaje no es igual a cero. Aquí ya empezamos a tener un voltaje. Ahora uno puede pensar que como tenemos aquí un voltaje y vemos que la polaridad del capacitor es opuesta a la polaridad de la fuente de alimentación, bueno, pues uno puede pensar que ahora los electrones son atraídos por la placa A del capacitor, y eso es así, pero aquí realmente tenemos menos voltaje del que tenemos en la fuente de alimentación. Eso quiere decir que la fuerza de atracción de la terminal positiva es mayor que la fuerza de atracción de la terminal positiva del capacitor. Entonces los electrones siguen viajando hacia la terminal positiva, pero el flujo de electrones va a ser menor, porque ahora existe una fuerza que los atrae hacia la placa positiva del capacitor, pero como es menor, siguen fluyendo o siguen viajando hacia la terminal positiva. Ahora, ¿qué ocurre cuando el voltaje del capacitor? Porque ya vemos que el capacitor, el voltaje que tenemos en el capacitor va aumentando, porque ya vemos que van cambiando este número de electrones, tanto en la placa A como en la placa B.
Bueno, pues como ya sabemos que el voltaje del capacitor va aumentando, ¿qué ocurre cuando llega a ser igual al de la fuente de alimentación? Bueno, pues cuando el capacitor tiene el voltaje que es igual al de la fuente de alimentación, por aquí ya no circula corriente. ¿Por qué no circula corriente? Bueno, por recordar que aquí tenemos la terminal positiva y aquí la negativa del capacitor, y aquí tenemos la terminal positiva y aquí la terminal negativa de la fuente de alimentación. Como el voltaje es el mismo, la fuerza de atracción de la terminal positiva del capacitor es la misma que la fuerza de atracción de la terminal positiva de la fuente de alimentación. Eso quiere decir que los electrones son atraídos con la misma fuerza. Como son atraídos por la misma fuerza, por aquí no circula corriente. Como por aquí ya no circula corriente, una vez que nosotros abrimos el interruptor, ya sabemos que el capacitor retiene ese voltaje o esas cargas en el capacitor. Y eso significa que si nosotros tocamos el capacitor, ya sabemos que podemos sufrir un choque eléctrico porque se trata de una fuente de alimentación. Pero tener en cuenta lo siguiente, que existen fugas, eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Nosotros ya sabemos que acabamos de ver que los electrones no pueden viajar por el dieléctrico, sino que viajan de una placa a la otra a través del conductor. Pero ya sabemos que no pueden atravesar el dieléctrico. Pero también sabemos que existen fugas, es decir, que parte de los electrones o cargas pueden viajar por el dieléctrico. Una pequeña parte de carga, bueno, pues puede viajar, como digo, por el dieléctrico, y eso significa que va perdiendo las cargas, porque si aquí tenemos menos electrones que lo que tenemos en la placa B, pero por la fuga esos electrones empiezan a viajar hacia la placa B por el dieléctrico, el número de electrones se empieza a igualar. Y eso significa que aquí vamos a perder esa diferencia de potencial, o lo que es lo mismo, vamos a llegar a un voltaje que sea igual a 0. Pero este tiempo de descarga es mayor porque aquí la fuga es muy pequeña. Si se trata de capacitores electrolíticos, ya sabemos que la fuga es mayor que cualquier otro tipo de capacitor. Pero esa fuga es muy pequeña. Sin contar esa fuga, ya sabemos que el capacitor retiene la carga, lo que es lo mismo, retiene ese voltaje. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues podemos ver que realmente un capacitor bloquea la corriente directa constante. Cuando es constante, ya sabemos que transcurrido cierto tiempo, el capacitor va a tener el mismo voltaje que el de la fuente de alimentación. Y cuando eso es así, ya sabemos que por aquí no puede circular corriente. Mejor, vamos a verlo en este circuito por aquí, ya sabemos que no puede circular corriente una vez que el capacitor llega a tener el mismo voltaje que el de la fuente de alimentación. Es por ello que el capacitor bloquea la corriente directa constante. Recordar, cuando es constante, una vez que el capacitor ha llegado a su carga máxima, es decir, al voltaje de la fuente de alimentación, aquí ya no circula corriente. ¿Qué pasa cuando esa corriente continua no es constante, sino que va cambiando? Bueno, pues ya sabemos que como va cambiando, una vez que llega aquí el capacitor tiene el mismo voltaje que de la fuente de alimentación, pero como aquí, según va transcurriendo el tiempo, el voltaje de la fuente de alimentación va disminuyendo, como los voltajes no son iguales, ya sabemos que las fuerzas de atracción de las terminales positivas ya no son iguales, y por aquí empieza a circular corriente en direcciones opuestas cada vez, pero ya sabemos que por aquí sí que circula corriente. Es por ello que cuando es constante no circula corriente, y cuando es variante sí que circula corriente. Ahora, cuando es constante, recordar lo siguiente, que por mucho que sea constante, al principio sí que tenemos corriente, porque ya sabemos que se tienen que mover las cargas o electrones de una placa a otra, y aquí tiene que transcurrir cierto tiempo para mover esos electrones de una capa a la otra. Pero una vez que ha llegado el voltaje del capacitor que sea igual al voltaje de la fuente de alimentación, por aquí ya no circula corriente. Y el tiempo transcurrido es bastante pequeño, porque como vamos a ver ahora enseguida, la resistencia del conductor es bastante pequeña. Ahora, ¿cómo se descarga un capacitor? Bueno, pues ahora quitamos la fuente de alimentación, tenemos este interruptor abierto y tenemos este capacitor que tiene un voltaje, por ejemplo, que sea igual a 50 voltios. Bueno, pues una vez que nosotros cerramos este interruptor, aquí teníamos este exceso de electrones y aquí tenemos una eficiencia de electrones. Bueno, pues como digo, cuando cerramos el interruptor, ahora los electrones viajan desde la terminal negativa del capacitor, porque son repelidos, hasta llegar a la terminal positiva del capacitor, es decir, a la placa A, porque son atraídos por esta placa A. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos.
Como digo, ahora la dirección de los electrones es opuesta al que teníamos en la carga, porque aquí tenemos la terminal negativa y aquí la positiva. La positiva atrae a los electrones y la negativa repele a los electrones. Bueno, pues este es el flujo que toma ahora los electrones. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues que los electrones que viajan a la placa A hace que la placa A empiece a ganar electrones, y los electrones que tenemos en la placa B, como están desapareciendo de la placa B, aquí empezamos a tener menos electrones. Llegará un momento que ambas placas tengan el mismo número de electrones, como podéis ver aquí en la parte de la derecha, y una vez que tenemos el mismo número de electrones o cargas en ambas placas, eso significa que el voltaje del capacitor es igual a 0, porque aquí no tenemos ninguna diferencia de potencial. Para que exista un voltaje entre dos placas, el número de electrones o el número de cargas tiene que ser diferente. Si es igual, aquí no tenemos ningún voltaje o ninguna diferencia de potencial. Bueno, pues así es como se descarga un capacitor. Recordad que si tenemos un capacitor, estamos realizando pruebas con el capacitor. Bueno, pues ya sabemos que si ha circulado corriente, este capacitor está cargado. ¿Cómo lo descargamos una vez que lo retiramos de la placa de pruebas? Bueno, pues ya sabemos que si aquí tenemos un metal, como por ejemplo el de un destornillador, tocando con la placa metálica ambas patillas, bueno, pues los electrones empiezan a viajar hacia el metal del destornillador. Aquí las cargas se igualan y ha quedado descargado con un voltaje igual a 0. Y uno puede pensar que como han viajado aquí las cargas, aquí tenemos un voltaje, pero no tenemos ningún voltaje porque aquí solo tenemos un metal. Si tuviésemos dos metales con diferente número de cargas o electrones, aquí sabemos que existe una diferencia de potencial. Pero cuando tenemos una placa o un metal, es imposible que tengamos una diferencia de potencial porque necesitamos dos metales. Ahora otro puede pensar que si tenemos dos destornilladores con números diferentes de electrones en la parte metálica, bueno, pues uno puede pensar que como tenemos números diferentes de electrones o cargas, aquí tenemos una diferencia de potencial, o lo que es lo mismo, un voltaje, y eso es cierto. Pero esto no nos sirve como fuente de alimentación porque no tenemos ningún sitio donde obtener electrones, porque aquí los electrones empiezan a viajar de una placa a la otra, pero lo hacen en un tiempo muy corto. Ya sabemos que tiene que transcurrir cierto tiempo, pero el tiempo es muy pequeño, porque ya sabemos que aquí no tenemos resistencia, y por mucho que tuviésemos resistencia, una vez que los electrones han viajado de una placa a otra, aquí no tenemos ninguna fuente de alimentación. Para poder tener una fuente de alimentación, esas placas metálicas tienen que coger los electrones de algún sitio. Por eso empleamos tierra para coger ese exceso de electrones. Y así, bueno, pues tengamos una fluidez de electrones. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que realmente el tiempo de carga o descarga de un capacitor realmente va a depender de la resistencia. Cuando tengamos mayor resistencia aquí, el tiempo de carga aquí va a ser mayor, o el tiempo de descarga va a ser mayor. Si la resistencia va disminuyendo, es decir, es menor, ese tiempo va a disminuir. Pero también ese tiempo de carga depende tanto del resistor, o de la resistencia, mejor dicho, como de la capacitancia del capacitor. Y para verlo, bueno, pues aquí nuevamente tenemos un circuito. Esta vez aquí tenemos la dirección de la corriente. Y esta vez hemos colocado aquí una resistencia. Aquí tenemos un amperímetro para medir la corriente y aquí tenemos un voltímetro para medir el voltaje que va obteniendo el capacitor. Una vez que nosotros cerremos el interruptor, bueno, pues ya sabemos que el capacitor está totalmente descargado y aquí empieza a circular corriente, pero la intensidad de la corriente es máxima porque aquí, cuando está descargado, el voltaje es igual a 0. Según va transcurriendo el tiempo, vamos a ver que la intensidad o que la corriente va disminuyendo. Por ejemplo, aquí tenemos su máxima corriente y según va transcurriendo el tiempo va disminuyendo. Y el voltaje, aquí empezábamos de 0 y va a ir aumentando porque ya vemos que el capacitor se va cargando. Eso significa que aquí vamos teniendo cada vez más voltaje. Bueno, pues como digo, una vez que cerramos el interruptor y aquí tenemos este capacitor descargado completamente, aquí tenemos la máxima corriente posible. Una vez que se va cargando este capacitor, el flujo de electrones va disminuyendo, o lo que es lo mismo, la corriente va disminuyendo. Porque recordar que aquí ya se empieza a formar esa terminal positiva que también atrae a los electrones, y aquí esa terminal negativa que es opuesta al de la fuente de alimentación.
Una vez que se ha cargado totalmente el capacitor, ya sabemos que el voltaje del capacitor es igual al de la fuente de alimentación. Eso significa que por aquí no circula corriente y eso nos lo indica el amperímetro. Y aquí podemos ver que el voltaje del capacitor es igual al de la fuente de alimentación. Bueno, pues como aquí ya tenemos ese capacitor cargado totalmente, por aquí no circula corriente. ¿Qué pasa si nosotros retiramos la fuente de alimentación y colocamos simplemente un conductor? Bueno, pues que tenemos este circuito de aquí y esta vez empieza a circular corriente, pero en el lado opuesto, porque aquí tenemos la terminal positiva y la teníamos antes aquí. Bueno, pues empieza a circular corriente, la corriente es máxima porque aquí teníamos el voltaje que era igual al de la fuente de alimentación, y según va transcurriendo el tiempo, el flujo de electrones va disminuyendo porque aquí empezamos a perder voltaje. Como empezamos a perder voltaje o la diferencia de potencial es menor porque se empiezan a igualar los electrones, el número de electrones en ambas placas, bueno, pues la corriente empieza a disminuir hasta que llega a cero. Una vez que llega a cero, eso significa que aquí ya no tenemos ningún voltaje, porque es igual a cero. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Bueno, pues podemos sacar lo siguiente, que un capacitor aparece como una abertura ante un voltaje constante, como os había dicho, y que un capacitor aparece como un corto ante un cambio instantáneo de voltaje. Es decir, que si nosotros tenemos un voltaje de corriente continua, pero es constante, sabemos que el capacitor bloquea ese voltaje. Entonces es como si aquí tuviésemos un abierto. En cambio, si ese voltaje, por mucho que sea continuo, va cambiando con el tiempo, pero que no es alterno, bueno, pues este capacitor es como si fuese un corto, porque permite que pase la corriente. Porque como va cambiando el voltaje de la fuente de alimentación todo el rato, por mucho que este llegue en un momento que su voltaje sea igual al de la fuente de alimentación, según va transcurriendo el tiempo, este voltaje va cambiando y aquí los voltajes son diferentes. Como son diferentes, las fuerzas de atracciones son diferentes y eso significa que todo el rato va a estar circulando corriente. Ahora, acabamos de comprobar también que el tiempo de carga del capacitor depende de la resistencia porque tiene que transcurrir cierto tiempo para que los electrones o cargas viajen de una placa del capacitor a la otra placa del capacitor. Ya sabemos que tiene que transcurrir cierto tiempo y ese tiempo lo marca la resistencia del resistor. Bueno, pues para que lo veáis, aquí nos dice lo siguiente, que la constante de tiempo R por C, es decir, resistencia por capacitancia, es un intervalo fijo que es igual al producto de la resistencia por la capacitancia presentes en un circuito RC en serie. Bueno, pues aquí lo tenemos, nos dice lo siguiente, que la constante de tiempo se expresa en segundos cuando la resistencia está en ohmios y la capacitancia está en faradios. Se simboliza con esta letra griega y la fórmula es la siguiente. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos unidades de ohmios y tenemos unidades de faradios, el resultado son segundos. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues recordar lo siguiente, que el voltaje ya sabemos que es igual a corriente por resistencia. Bueno, pues ya sabemos que la resistencia es igual a voltaje entre corriente. También sabemos que el voltaje es igual a carga entre capacitancia, o lo que es lo mismo, ya sabemos que la capacitancia es igual a carga entre voltaje. Pero recordar que la corriente es igual a carga entre tiempo. Ese es el número de electrones que van viajando según va transcurriendo el tiempo. Bueno, pues si tenemos esta multiplicación y nos está diciendo que es igual a segundos, bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos R por C, que es igual a voltaje entre corriente por carga entre voltaje. Esto se cancela y ya vemos que nos queda carga entre corriente. Sustituyendo la corriente por esto que tenemos aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, carga entre el tiempo, que ya sabemos que son segundos. Esto se cancela, el tiempo pasa al numerador y ya vemos que es igual al tiempo. Es por ello que esta multiplicación es igual a segundos, siempre y cuando las unidades de la resistencia sean ohmios y las unidades de la capacitancia sean faradios. Bueno, pues nos dice que la corriente depende de la cantidad de carga movida en un tiempo dado. Cuando se incrementa la resistencia,
la corriente de carga se reduce y por tanto el tiempo de carga del capacitor aumenta. Es decir, que si la resistencia aumenta, como ya sabemos que se opone a la corriente, bueno, pues como vamos a tener menos corriente, el tiempo de carga para el capacitor va aumentando, es decir, va a ser mayor que si aquí tenemos una resistencia menor. Pero nos dice que cuando se incrementa la capacitancia, la cantidad de carga aumenta, por tanto, para la misma cantidad de corriente se requiere más tiempo para cargar el capacitor. Y eso es lógico, si tenemos la misma cantidad de corriente que va pasando por un circuito, pero aumentamos la capacitancia, es decir, que este capacitor necesita más cargas para cargarse, pero tenemos la corriente, la misma corriente circulando, la misma cantidad de corriente circulando, el tiempo de carga del capacitor tiene que aumentar. Bueno, pues ya vemos que cuando la resistencia aumenta y la capacitancia aumenta, el tiempo de carga del capacitor aumenta. Bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios para terminar de entenderlo y acabar el vídeo. Mirad, nos dice lo siguiente, que un circuito RC en serie tiene la resistencia de 1 megaohmios y una capacitancia de 4,7 microfaradios. ¿Cuál es la constante de tiempo? Bueno, pues ya sabemos que para obtener esa constante de tiempo tenemos que realizar esta multiplicación, resistencia por capacitancia. La resistencia sabemos que tiene que estar en ohmios y la capacitancia ya sabemos que tiene que estar en faradios. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Esos megas los sustituimos por 10 elevado a la 6 y estos micros los sustituimos por 10 elevado a menos 6. Bueno, pues ya vemos que esto se cancela, queda esta multiplicación que es igual a 4,7 segundos. Bueno, pues cuando tenemos un circuito RC en serie, es decir, que solo tenemos una resistencia y un capacitor, con estas unidades, bueno, pues el tiempo de carga del capacitor son de 4,7 segundos. Una vez transcurrido este tiempo, ya sabemos que el capacitor está cargado completamente y que su voltaje es igual al de la fuente de alimentación. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente, que un circuito RC en serie tiene un resistor de 270 kiloohmios y un capacitor de 3300 picofaradios. ¿Cuál es la constante de tiempo? Bueno, pues nuevamente ya sabemos que tenemos esta multiplicación, pero ya sabemos que las unidades de la resistencia tienen que ser ohmios y que las unidades de la capacitancia tienen que ser faradios. Bueno, pues estos kilos los sustituimos por 10 elevado a 3 y estos picos los sustituimos por 10 elevado a menos 12. Bueno, pues realizando la correspondiente multiplicación vais a ver que llegáis a estos segundos, o lo que es lo mismo 0,891 milisegundos. Para que se cargue el capacitor que tenemos en este circuito RC en serie, con estas características para la resistencia del capacitor, bueno, pues ya vemos que ese capacitor se va a cargar transcurridos estos milisegundos. Una vez que han transcurrido estos milisegundos, ya sabemos que el capacitor tiene el voltaje que es igual al de la fuente de alimentación, y a partir de ahí ya sabemos que la corriente, si es un voltaje de corriente continua constante, ya sabemos que no va a circular corriente por este circuito de aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a seguir con lo mismo, donde vamos a ver las fórmulas empleadas para obtener el voltaje instantáneo cuando ha transcurrido cierto tiempo, y también para saber cuánto tiempo ha transcurrido cuando tenemos un voltaje instantáneo dado. Bueno, pues como digo, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. ¡Hasta la siguiente!